Muy bien, mis hermanos, Zacarías capítulo 4. No sé si ustedes tienen un título ahí en su Biblia, algún título va a aparecer como Visión del Candelabro y de los dos olivos, ¿sí? Muy bien. Zacarías 4, verso 1. Vamos a leer todo el capítulo, en realidad es muy corto. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí, veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito, a la izquierda. Continué y dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Verso 11. Entonces hablé y le dije: ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije: ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo: ¿no sabéis qué son estos? Y yo dije: no, Señor mío. Entonces él dijo: estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Muy bien. Supongo que ustedes iban ejercitando su imaginación mientras íbamos leyendo el texto, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Bueno, por la complejidad y de las imágenes y el género literario, es difícil como la comprensión al detalle de estas visiones, ¿no? Y aunque en estas visiones del libro abundan las imágenes y abunda la simbología, sí se puede identificar sin mucha dificultad el desarrollo y la articulación de una serie de temas de mucha importancia y de gran valor teológico y también de gran valor práctico. Podríamos citar aquí la exhortación al arrepentimiento, el amor y la misericordia divina, la exhortación directa para el pueblo a eliminar el pecado y así poder ellos evitar sus consecuencias. Y claro, como lo vimos en Zacarías capítulo 3, un mensaje extraordinario de una esperanza mesiánica, que es precisamente el tema sobre el cual nos vamos a detener hoy. Y en este contexto de exhortaciones, de desafíos, el profeta se va a preocupar insistentemente por algo: es la reconstrucción del templo. Tenga mucho cuidado con ese detalle. La reconstrucción del templo no era solo un signo externo y grato de la presencia y de la bendición de Dios, sino que su reconstrucción beneficiaría a Jerusalén. Jerusalén era la morada divina. Y como para ponernos un poco en contexto, recordemos algo de ese contexto histórico del momento. Recordaremos que Zacarías
fue contemporáneo con el profeta Ageo, ¿lo recuerdan? Ambos ministraron al remanente post-exílico, o sea, a aquellos que vinieron después del exilio. Hemos visto que Zacarías es hijo de un profeta y parece que pertenecía también al linaje sacerdotal. El primer mensaje de Ageo y el llamado de Zacarías que ellos están haciendo al arrepentimiento son evidencia de que el nivel espiritual del remanente judío estaba bajo. Recordemos que la mayoría de estas personas habían nacido allá en Babilonia, donde estuvieron cautivos por 70 años. Los judíos habían vuelto gracias a un edicto que había pronunciado el rey Ciro de Persia, ¿lo recuerdan? En el exilio, allá en ese lugar, pues no había muchos ejemplos religiosos o instrucciones para alimentar su adoración al Señor. Y las difíciles circunstancias ahora en su propia tierra, pues pusieron a prueba su fe. Al volver a la tierra, la gran tarea era la reconstrucción del templo. Y ellos comenzaron a reconstruirlo, pero pronto se desanimaron. Aparte de sus problemas internos y de su rivalidad, el pueblo en realidad era un remanente pequeño. Los que habían vuelto eran pocos. Era un pueblo pobre, era un pueblo afligido, era un pueblo de escasos recursos y pues abandonaron el proyecto. Recordaremos que abandonaron el proyecto por unos 16 años. Aquí podríamos preguntarnos, ¿hay alguna esperanza para una nación así, contaminada, para una nación desanimada? Tendremos que decir que sí hay. Dios le dio visiones al profeta Zacarías que los alientan a seguir sirviendo al Señor, sin importar cuán difíciles sean las personas, sus circunstancias, diciéndoles que Dios estaba en la obra de reconstruir el templo, que ese era el problema principal de ese momento. Dentro de este contexto debemos recordar a 4 líderes principales. Zorobabel, cuidado con él. Él era el gobernador, tenía la responsabilidad de administrar los asuntos civiles de la nación. Encontramos también a Josué, del cual hablamos mucho en el capítulo 3. Él era el sumo sacerdote, él tenía la preocupación por la vida espiritual de la gente. Y tenemos a los profetas también, Ageo y Zacarías. Ellos estaban trabajando y siendo fieles buscando la voluntad de Dios. Y reprendieron en su momento al pueblo por su egoísmo, por construir sus propias casas y preocuparse solo por lo de ellos. Cuando ellos se concentraron solo con lo de ellos, pues abandonaron el proyecto del templo, abandonaron la casa de Jehová. Pero por otro lado, estos profetas van a animar y van a alentar al pueblo, recordándoles que Dios estaba con ellos. Y luego vamos a ver cómo el templo se va a terminar de construir. Zacarías capítulo 3 y capítulo 4 se enfocan en 2 personas en especial por su posición y por su tarea. Ya estudiamos el capítulo 3. Para aquellos que están un poquito perdidos, vuelvan a ver la enseñanza anterior. Creo que fue la antepenúltima enseñanza del tercer domingo de septiembre, ¿cierto? Josué y Zorobabel. Ellos van a ser los líderes de ese remanente judío y ellos sabían lo difícil que era liderar a ese pueblo precisamente en ese tiempo. Ya hemos visto que Zacarías es un profeta muy mesiánico. ¿Qué significa eso? Que constantemente nos está recordando a Cristo. Y este capítulo 4 nos presenta un oráculo, o también podemos decir una profecía, la quinta profecía.
Y aunque es algo enigmático y un poco oscuro y a primera vista parece que no fuera tan claro, en realidad sí lo termina siendo. Y como veremos, es un capítulo completamente mesiánico. Su enfoque, cuidado con esto para no perdernos, sigue siendo la reconstrucción del templo, ¿de acuerdo? Recordemos que el libro, por su género, es un género apocalíptico, tiene mucho simbolismo. Y entonces, ¿cómo interpretarlo? Pero como ya sé que ustedes son juiciosos, siguiendo el estudio de Apocalipsis, pues se les va a hacer muy sencillo en realidad. Algunos detalles parecieran ser un poco desconcertantes aquí en el capítulo. Nuevamente, recordemos que esto es una visión apocalíptica. Si alguno está buscando precisión en cada detalle, es un poco difícil, no la vamos a encontrar. Pero el contexto literario y el contexto histórico, la intención del autor, son la llave de los elementos interpretativos. ¿Listo? Notemos, tenemos un templo, un candelabro con mucha luz, 2 olivos, una piedra. Aquí ya yo podría terminar mi enseñanza porque todo está muy claro, ¿no? ¿O no? Lo que tenemos aquí es toda una anticipación profética que aguarda un cumplimiento futuro y está envuelto entonces en una modalidad de revelación. Eso se contextualiza dentro de un entorno histórico que debe ser interpretado correctamente, pero en realidad la enseñanza es sencilla, en realidad no es tan compleja. Entonces, tenemos una revelación con alto nivel o con alto contenido simbólico, ¿de acuerdo? Es una cosa a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es que hay 2 niveles de cumplimiento. Cuidado con esto. El primer nivel de cumplimiento tiene que ver con el contexto histórico contemporáneo a Zacarías, o sea, tiene que ver con ellos en su momento, con su gente, en su tierra. Y por supuesto, no olviden el tema de la reedificación del templo. Ahora, el segundo cumplimiento tiene que ver con la redención establecida y que será consumada al fin de los días. De manera muy especial, notaremos que este libro es muy citado en el Nuevo Testamento. Hay conexiones cristológicas que en realidad son muy, muy claras. Por ejemplo, al llegar a la pasión de Cristo en los evangelios, Zacarías es citado continuamente. Así que si nosotros queremos entender a Cristo y a ese crucificado, debemos entender Zacarías, debemos entender a este profeta. Así que vamos al verso 1. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. El profeta había visto 4 visiones maravillosas. El Señor había decidido hablarle de esa manera especial al profeta. Y podemos pensar que la experiencia quizás lo había dejado como agotado, estuvo cansado y se quedó dormido. Entonces tiene que venir el ángel y despertarlo antes que Dios pudiera darle la siguiente visión, la 5ª visión. Como un hombre que es despertado de su sueño, entonces Zacarías tuvo una sensación confusa. ¿Les pasa? Como la que nos da cuando nosotros nos despertamos así de repente de un sueño profundo y nos despertamos como que, ¿qué pasó? Sin embargo, esto no era un sueño. Recuerden, es una visión. Solo que todas esas visiones ocurren en la noche. Quizás eso pase esta mañana. Cuando yo esté hablando, alguno se ha despertado de su sueño. Verso 2 y verso 3. Y me dijo, note, ¿qué ves? Y respondí,
He aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Hay una pregunta de parte del ángel entonces al profeta: ¿qué ves? Esa palabra es un marcador literario para señalarnos que viene una nueva visión. Veo un candelabro. No me gusta mucho enredarlos con las palabras del original y eso, pero esta sí la voy a utilizar porque esta es una palabra a la que nosotros escuchamos mucho y a veces leemos mucho y nos acostumbramos. Y es la palabra menorá. Candelabro, la palabra menorá en el original. Y esa palabra significa lámpara. Esa palabra menorá es muy utilizada normalmente. Así que Dios da a Zacarías una visión de una lámpara, de un candelabro, de la menorá. Y es importante entender, cuidado, estos símbolos allá en su tierra, insisto, con su gente, en su momento. Así que pensemos, pongámonos en los zapatos del profeta. ¿En qué podría pensar el profeta? ¿Qué vendría a su mente cuando ve un candelabro? Bueno, recordaremos que era uno de los instrumentos que estaba en ¿dónde? En el templo. ¿Ven ahí? Su diseño, ese diseño del candelabro lo había dado el Señor. Tenía 7 brazos, ¿lo recuerdan? Hay como una base central y luego hay tres brazos por aquí y 3 brazos por aquí. ¿Sí lo recuerdan? Los invito a que después en su casa vean ahí la figura del candelabro. Era de oro, era de una sola pieza. En la parte superior de cada uno de esos brazos había pequeñas lamparillas que se encendían y entonces todo alumbraba. El profeta lo sabía y eso pues tiene mucho sentido, ya que Zacarías y su pueblo estaban allí para reconstruir el templo. Pues tenía mucho sentido y llama mucho la atención que Dios le hablara en imágenes que están relacionadas precisamente con el templo. ¿Ve? Al dar una mirada al candelabro, recordemos que éste se encontraba en el templo. Simbolizaba la iluminación de la verdad de Dios en medio de su pueblo. Pero ese candelabro que está viendo Zacarías es especial. Y eso es lo que nos complica un poco las cosas. Ese candelabro, el que acaba de ver Zacarías, nunca había estado en el templo. Era totalmente diferente al que Moisés había puesto allí en el tabernáculo. Note, tenía 7 tubos que iban del tazón a cada lámpara. Si ustedes luego hacen la cuenta y tratan de hacer ahí la imagen, en realidad hacía un total de 49 tubos. Eso no estuvo en el templo. Tenía un cuenco en la parte superior en el que goteaba aceite de 2 olivos. 7 tubos a cada lámpara aseguraban un suministro de combustible para mantener las luces encendidas todo el tiempo. Si nos detenemos sobre cada detalle, podemos errar. Creo que esto es lo que pasa a veces con el género apocalíptico, que las personas quieren descubrir cada detalle y ahí es donde podríamos fallar. Lo que sí podemos decir de este candelabro es que no es un mero tipo, sino que es el candelabro perfecto. Por eso tiene 7 brazos. Aquí debemos recordar algo con respecto a la nación, y es muy importante. Y es que la comisión de Israel fue una comisión sacerdotal, para que ellos fueran luz a las naciones. Y ahora se iba a establecer. El testimonio se iba a consumar y la verdad sería realizada. Y quiero que acudamos al profeta Isaías para que miremos una referencia y tengamos un poco más claro esto. Isaías 42, verso 6. Isaías 42, verso 6.
Si usted llegó bien y si no, permítame, yo lo leo a favor de todos. Dice el profeta: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano derecha y por ti velaré. Note, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. Isaías 49:6 nos da también un poco de luz sobre ello. 49:6, verso 6 y verso 7 voy a leer. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para mi salvación alcancé hasta los fines de la tierra. Verso 7, así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, el despreciado, el aborrecido de la nación, el siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Todo es muy claro, ¿no? El templo era lo que distinguía la relación entre Israel y Dios de las otras naciones del mundo. Dios habitaba en él de una manera especial, de una manera única. Solo Israel presentaba pruebas concretas de esa creencia. Y como resultado de la presencia de Dios en medio de ellos, pues ellos debían ser testimonio, una luz ante los demás pueblos del mundo. Y la luz entre el pueblo se extiende a toda la tierra. En la salvación consumada del templo escatológico. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ¿cuál es la salvación de Jehová? Por lo que hemos leído, Israel, ¿sí o no? Pero escúcheme, no este Israel fracasado, no este Israel limitado, no este Israel temeroso y venido a menos, sino el verdadero, el mayor y nuevo Israel. ¿De quién estamos hablando? No podemos hablar de nadie más sino del Mesías, no podemos hablar de nadie más sino de Cristo. Y claro, luego los que son salvos y los que están en unión con Él. Entonces, démonos cuenta cómo en todos estos temas que tienen que ver con la redención del templo, Cristo es la llave para interpretarlo. ¿De acuerdo? Aquí podríamos irnos largo si nos detuviéramos a hablar de toda la simbología del candelabro. Así que lo invito a que usted haga el ejercicio y usted lo estudie aparte y vaya usted para allá al libro de Éxodo y usted va a encontrar que toda la simbología del templo apunta a Cristo, a su divinidad, a su humanidad. En fin, es muy rico en toda su simbología allí. Zacarías 4, verso 3. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. El candelabro proporcionó luz en el templo para que los sacerdotes allí pudieran quemar incienso. Ellos tenían su labor cada mañana, cada tarde. Las lámparas eran avivadas por aceite de olivo. Ese aceite, a propósito, fue preparado de una manera especial todo el tiempo. Uno de los deberes del servicio en el templo era precisamente el cuidado constante de esas lamparillas en el candelabro. Era deber del sumo sacerdote cada mañana y tarde recortar las mechas, limpiar el hollín que quedaba allí, proporcionar el aceite necesario para mantener la lámpara encendida, que hubiese luz todo el tiempo. Pero noten que en esta visión Zacarías ve, por decirlo así, un auto llenado. Ya no está alguien poniendo aceite todo el tiempo. Hay como un auto llenado en las lámparas. En el candelabro, la menorá.
Noten que en su visión, ese candelabro es alimentado directamente por aceite que viene de dos olivos, uno que está a la derecha y uno que está a la izquierda. ¿Les surge alguna pregunta? Bueno, para nosotros que no estamos en este contexto, la pregunta es: ¿qué son los dos olivos? Y nuevamente podemos volvernos a preguntar: ¿en qué piensa Zacarías cuando recibe la visión dos olivos? ¿En qué piensa? ¿Qué se puede imaginar? Bueno, el olivo era un árbol muy común en aquella tierra. Su fruto lo conocemos como la aceituna, para los que les gusta el buen comer, Arbey. Para esa cultura era un árbol muy preciado, precisamente porque creen, por el aceite. El árbol en medio de ellos fue un símbolo de prosperidad, de fortaleza, de bendición. Los dos árboles son simbólicamente la fuente de la iluminación abundante. Los que contienen el aceite, ellos contienen el aceite que llena el depósito, de manera que el candelabro alumbra sin una ayuda humana. No se provee mayor explicación de la relación entre los dos olivos y el candelabro en el texto. Así que la visión del candelabro y los dos olivos demuestra que Dios capacita a su pueblo para hacer lo que Él ha ordenado. El Señor les da una orden, y no solamente les da una orden, sino que dice: yo los voy a capacitar para que hagan eso. ¿Cómo se llama eso? Gracia del Señor, gracia del Señor. Estos dos mismos símbolos, como yo sé que ustedes han sido muy juiciosos estudiando Apocalipsis, los estudiamos allá en Apocalipsis capítulo 11. Así que para mayor información, vaya a ver las enseñanzas de Apocalipsis capítulo 11, porque allí Juan va a citar nuevamente estos símbolos, y lo va a hacer de una manera responsable. Entonces, si ustedes hacen el paralelo, van a encontrar que no hay ninguna contradicción. Ahora, ¿por qué utiliza Zacarías la imagen del candelabro para representar la construcción del templo? Bueno, esto no va a ser sorpresa para todos, pero tenemos que desarrollar el pensamiento. Pues porque es tipo de Cristo, precisamente. El candelabro en el tabernáculo era un símbolo del Mesías, la luz del mundo que un día vendría, daría la luz de la vida. ¿A quiénes? A todos los que confían en Él. La luz del candelero brillaría, si nosotros vamos allá a todo lo que pasaba en el lugar santo. El candelero brillaría sobre la mesa en el lugar santo y daría luz a la mesa de los panes que estaban allí. Los panes. Cristo, el pan de vida. Todo tiene que ver con Cristo en el altar. La luz ardía muy bajo, mis hermanos, cuando el remanente regresó a la tierra para construir el templo, y Zorobabel no estaba seguro de que hubiera suficiente poder para mantener todo este trabajo en marcha. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque viene el verso 4 y el verso 5. Dice: continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Esta mañana yo podría preguntarles: ¿saben qué es esto? Seguramente ustedes dirían: sí, Señor mío, claro. El profeta pide una explicación. Él vio la visión, pero él no entendió lo que significaba. Y entonces, pues acude al ángel y pregunta: ¿qué es esto? Porque es que lo que está viendo el profeta, recordemos, es inusual. Para él como que todavía hay cosas que no entiende. ¿No sabes qué es esto? La pregunta que el ángel le hace sugiere que él debería saber. Pero al mismo tiempo era importante para el profeta saber
y el ángel se asegura que Zacarías llegue a entender el significado de esta visión y que quede claro. El ángel pregunta, siendo el punto que sin ayuda sobrenatural él no podría recibir la visión. ¿De acuerdo? Verso 6. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Este texto nosotros lo conocemos mucho, de hecho hay una canción por ahí, ¿cierto? No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Recuerdan la canción? No es con fuerza, ni por... Los escritores, y como diría el pastor Humberto, los estudiosos, ven este versículo como el versículo clave para comprender la visión. Esto es algo espectacular, como diría Montilla. Esta es palabra de Jehová. No olviden eso. Palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel. Entonces a Zorobabel como que ya descansa un poco, porque él entiende que el que le está hablando es el Señor. Recuerden que Zorobabel es el líder cívico que tenía la responsabilidad de terminar la obra de reconstrucción del templo. Era entonces una figura de realeza, era el ungido del Señor. Zorobabel representa al rey davídico. Él es la esperanza mesiánica del pueblo. Si ustedes ven la genealogía de Jesús, Jesús desciende de él, Cristo desciende de él. O sea, es un antepasado de Jesús, pero también es un tipo de Cristo en su oficio real, en su oficio de rey. Aquí la profecía se está dirigiendo hacia él como un tipo mesiánico, como un tipo del Mesías. Y se le habla como si él fuera el Cristo, aunque no lo era, sino que simplemente anticipaba a un mayor Zorobabel que habría de venir. ¿A quién? A Cristo. No olvidemos el templo como el tema principal, ¿de acuerdo? Cada detalle de Zacarías 4 es un detalle que tiene que ver con esa reconstrucción del templo. Entonces lo que tenemos aquí es el mensaje principal, que el templo sería completado. Por fin se va a reconstruir el templo, pero no por Zorobabel, sino por el poder de Dios. Así como el candelabro funcionaba y daba luz sin ayuda humana, Dios daría el poder, Dios daría la fuerza para lograrlo. No vendría de parte de los hombres, sin importar su plan. Cuando Salomón construyó el templo, ustedes recordarán, ese templo que fue destruido por los babilónicos. Salomón tenía a su disposición recursos ilimitados. Su padre David había librado muchas batallas y en todas esas batallas había recogido mucho botín y mucha riqueza para usarlo precisamente en la reconstrucción del templo. Pero ahora este pueblo no tenía ni botín ni tenía un gran ejército. Salomón tuvo un reino poderoso. Los judíos, para el momento de Zacarías, ni fuerzas tenían, ni moral había entre ellos. Ahora, note que el texto dice, no por el poder ni por la fuerza. Esto se refiere al esfuerzo humano. La palabra podría referirse al poder militar, pero es que el remanente no tiene ejército, no tiene poder militar. También podría referirse la palabra a la fuerza del individuo, pero la fuerza de Zorobabel sin duda estaba menguante, era muy escasa. No se desanime, fue el mensaje del profeta. Se le dice repetidamente al pueblo que no dependía del poder militar ni de alianzas extranjeras para cumplir con su llamado. Hace poquitico tiempo les había hablado el profeta a Ageo, se les había olvidado lo que les dijo Ageo.
Ustedes sí recuerdan lo que dijo Ageo, ¿cierto? Claro. Ageo 2, versículo 5. Mire lo que dice. 2:5. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. ¿Cómo creen ustedes que recibía este pueblo esta palabra? Ahora, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Ahí hay una cantidad de verdades gramaticales, pero no me puedo detener sobre ellas esta mañana. Sino por mi espíritu. Es la manera del Antiguo Testamento para hablar de la presencia y del poder de Dios como aquel que habilita a los siervos de Dios para hacer la obra y superar todo obstáculo. Era un llamado para el reconocimiento de la necesidad del poder y presencia de Dios para vencer todas las barreras que se les pudieran presentar. El secreto para lograr el éxito sería entonces el Espíritu de Dios en medio de ellos. Él se encargaría de ese proyecto personalmente. Solamente el poder de Dios puede cumplir entonces su voluntad en realidad. La obra está varada y Zorobabel necesita ánimo para continuar. ¿Cómo completará Zorobabel esa obra? El Señor viene y le dice: por mi espíritu, por el Espíritu de Dios. No por medio de los recursos de muchos, de un gran ejército, ni de uno. No será por medio de tu inteligencia, Zorobabel. No será por medio de tu habilidad o de tu fuerza física que ese templo va a ser reconstruido. Dios promete a Zorobabel un rico recurso, un ilimitado recurso, el Espíritu del Señor para completar la obra. Este es el Espíritu, el aliento de Jehová, el cual obró en la creación. Cuando el Señor viene y le dice: es por mi Espíritu, seguramente Zacarías podría ir allá a la creación. ¿Hay poder? No. Ese Espíritu fue el que abrió el mar Rojo en dos y lo volvió a cerrar. Ese Espíritu fue el que dio vida a los huesos. La profecía de Ezequiel, se me fue. 4, versículo 7 de Zacarías. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Mire, la reconstrucción del templo era tan grande que parecía un gran monte. Y Dios promete que con su espíritu el gran monte será nivelado a una llanura. Note, ante Zorobabel te convertirás en llanura. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en una llanura. Quizá el monte pudo haber sido literalmente la montaña de escombros que quedó en el sitio del templo, pero ese escombro sería removido. La obra se llevaría a cabo. Habla de un obstáculo, y de un obstáculo que parece imposible de superar, y el Señor viene y le dice: tranquilo, no hay obstáculo que no se pueda superar. Delante del ungido del Señor no hay obstáculo. Los montes se van a quitar, tranquilo. El camino parece torcido, tranquilo, el Señor lo va a enderezar. Su propósito se cumplirá. 7b, Zacarías 4, 7, la parte B. Y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ustedes tienen en la versión Reina Valera la primera piedra, ¿cierto? La piedra, pensemos en la piedra. Era una pieza de la obra del templo. Entonces, nuevamente, se refiere a la reconstrucción del templo.
tiene que ver con Él. Pero cuando yo les digo, pensemos en la primera piedra, ¿qué se les vendría a ustedes a la cabeza? Seguramente la piedra que se pone en la construcción, ¿cierto? La primera piedra que se pone ahí en el cimiento. Pero, yo creo que eso no es lo que quiere decir el texto. ¿Por qué? Porque esa primer piedra ya se había puesto. ¿Cuándo se puso? Cuando se inició la reconstrucción. Así que en este contexto, mis hermanos, tengo que decirles que nuevamente la Biblia de las Américas nos ofrece una mejor traducción. Dirán, claro, ustedes se la pasan promocionando la Biblia de las Américas, ¿no? Y Él sacará la piedra clave. En este contexto, esa traducción es mucho mejor, la piedra clave. Esa no es aquella del cimiento, es la piedra del toque final del templo. ¿De acuerdo? Se acabó el templo, esa es la piedra que va, la última piedra. La del acabado, podemos decirlo así para los constructores. Ese término también puede significar belleza, precisamente por eso. Zorobabel terminará la construcción del templo. El Señor le dice que Él pondrá la piedra final, la piedra hermosa, la piedra que va a terminar la reconstrucción. Y por eso es que el texto sigue diciendo, ven esa piedra y dicen, gracias a ella. El término hebreo está ahí escrito 2 veces, está escrito doble para hacer un énfasis en ello. El Señor quitará los obstáculos y el templo será acabado en medio de gritos, en medio de alegría, que piden el favor de Dios, que el favor de Dios repose sobre él, sobre ese templo. Probablemente se refiere a esa gracia del Señor en aquel lugar. Pero ¿qué tiene de especial esa piedra? ¿Qué creen ustedes? Que también tiene que relacionarse con el Mesías. Y tenemos un texto que nosotros hemos estudiado ya inmediatamente en el capítulo 3. Ya estudiamos ello, solamente voy a referirlo, Zacarías 3, verso 9. Dice, porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. ¿Recordaron la enseñanza de Zacarías 3? Claro que sí, claro que sí. Esta piedra de Zacarías capítulo 3, verso 9, es la misma piedra de Zacarías 4, versículo 7. Cuando el tiempo se acabe, habrá redención. Dios le asegura a Zorobabel que no solamente la obra será terminada, sino, ¿sabe qué? Viene y le dice, venga Zorobabel, usted la va a terminar. Y cuando toda esa obra termine, todos van a decir, uy, Zorobabel, grande Zorobabel, ¿sí? No, todos reconocerán que fue pura gracia, gracia a ella. Cuando la obra es hecha a través de una fuerza humana, nosotros podríamos ser tentados a tomar el crédito y a quedarnos con él. Pero cuando la obra es hecha por una provisión continua del Espíritu del Señor, entonces ¿quién recibe la gloria? ¿Sí ven? El Señor. Todo es para la gloria de la gracia de Dios. Así que
vamos terminando y como dijo el ángel a Zacarías, despierten, ya vamos terminando. Hagamos unas aplicaciones finales. Para nosotros como iglesia, que nos acercamos a ver la visión de Zacarías, entendemos que Dios quería que Zorobabel supiera que el Espíritu Santo continuamente iba a proveer su necesidad. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos intentar hacer la obra de Dios. Podemos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Podemos echar mano de otros recursos y tomar recursos prestados del mundo. O podemos depender totalmente de Dios. Los dos primeros enfoques pueden parecer como exitosos, pero al final fallarán. Solo el trabajo realizado por el Espíritu del Señor glorificará a Dios. El Señor está ocupándose hoy de su iglesia. Su iglesia está siendo edificada por Él. Él está en la labor de edificar su iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Yo lo sé, pero tengo que recordármelo a mí constantemente, Arbey. Ustedes no saben todo lo que yo sufrí ahora en pandemia. Y venían muchas dudas a mi mente todo el tiempo. Y sufrí de una manera que mi familia y los que nos ayudaron en la producción sabían cuánto sufría yo cada domingo, cada reunión, y yo tenía que recordarme todo el tiempo, es que no depende de usted. Es que no depende de lo bien que ustedes quieran hacer las cosas. Y venía el Señor y me abofeteaba para que yo entienda que no depende de mí. Comunidad Cristiana Redención no la sostiene Humberto, mucho menos Edgar. Es sostenida por la mano poderosa de mi Señor, que tiene provisión ilimitada para nosotros todo el tiempo. ¿Hay alguna esperanza para una nación contaminada y desanimada? ¿Qué dicen ustedes? Sí hay, sí hay. Josué y Zorobabel son seres humanos finitos, limitados. El poder para completar la obra entonces no puede venir de ellos, sino vendrá de Dios mismo. Eso es algo muy bueno. Por eso el Señor envía a Ageo y por eso el Señor envía a Zacarías. Vayan ustedes y alienten al pueblo diciéndoles que yo estoy en la obra de reconstruir el templo. Estén tranquilos, debemos estar tranquilos porque la obra es de Cristo. La obra no la hago yo y todos ustedes dicen, qué bueno, amén. Menos mal que usted no tiene sus manos ahí metidas. Ese es el problema cuando nosotros queremos hacerlo. Dios le dio al profeta Zacarías visiones que nos hablan hoy y nos llevan entonces a Cristo todo el tiempo. ¿Sí lo notaron? Todo tiene que ver con Cristo. Los creyentes de hoy debemos entender que si alguna provisión nosotros necesitamos, ¿en quién está? En Cristo. Aunque estemos haciendo muchas cosas, debemos en realidad interpretar nuestros pequeños esfuerzos, mis hermanos, a la luz del plan soberano del Señor. Mire, en Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, que el hermano Willy a propósito nos está guiando en esas enseñanzas, las iglesias están siendo simbolizadas por candeleros individuales. Y recuerden que el propósito de un candelero es dar luz. Así que ustedes van a salir esta mañana a alumbrar, a hacer luz. Mis hermanos, yo los veo hoy a ustedes, me veo a mí. Y esta mañana sé que podemos tener muchos conflictos. Y en medio de esos conflictos serios del alma, en medio de esas inquietudes que ustedes han pasado toda esta semana, todos los problemas que ustedes han enfrentado esta semana, la invitación para todos nosotros es la misma: dejar nuestra carga en Cristo.
todo eso debe ser llevado a Cristo, porque Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan el texto? ¿Qué eres tú, oh gran monte? Bueno, a Él, el que no tiene montaña que su gracia no pueda superar, para el que no hay camino empinado que no te dé fuerzas para seguir adelante, para que no tiene problema alguno para superar tus calamidades, mis calamidades y llevarnos en triunfo. Entonces podemos recordar el Salmo 23 que hemos estado estudiando en los devocionales. Un cristiano tiene que recordar que Dios lo ama. Aún en el desaliento, sabe que Dios lo sostiene. No teme, porque sabe que Dios lo guarda. ¿Para qué creen ustedes que el Señor nos convocó y nos trajo aquí esta mañana? Nos trajo para recordarnos que debemos descansar profundamente en Él. Dígale al que tiene al lado, descanse profundamente en Él. Y yo tengo hoy que recordarme a mí mismo, Edgar, usted tiene que descansar profundamente en Él. ¿Fácil? ¿Saben que no es fácil? Que me encuentro con ese orgullo que todo el tiempo va caminando ahí, creyendo que las cosas las hago porque yo, mis buenas ideas, es que tengo una idea. Y se nos olvida que no es por el poder, ni es por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Tengo muchas cosas más por deciros, pero se nos fue el tiempo esta mañana. ¿Oramos? Por favor, cierre sus ojos, mi hermano. Y oremos. Señor, tu palabra es tremendo tesoro para guardar nuestro corazón. Ayúdanos esta mañana, te lo pedimos, a guardarla. Ayúdanos a atesorar tu palabra profundamente, Señor, a quererla profundamente. Ayúdanos a entender, Padre, que nuestro futuro, el futuro de Comunidad Cristiana Redención, está en tus manos. El mundo se levanta contra nosotros, pues nosotros entendemos que tú eres el Rey soberano. Mi Señor, tú sabes las aflicciones de todos nosotros, de mis hermanos aquí esta mañana, contra lo cual nosotros vamos a tener que enfrentarnos esta semana. Te pedimos que nos des paz y que nos des luz. Danos tu paz al salir de este lugar, Señor. Y como dijo el salmista, condúcenos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Con humildad te pedimos, haz memoria de nuestra oración, Señor. Sé propicio a tu pueblo en esta semana, te lo pido. Bendice a tu heredad por Cristo Jesús. A ti toda la gloria. Amén.